Vamos a saludar a la doctora Tayli Viloria Franco. Ella es otorrinolaringóloga con especialidad en rinoplastia y cirugía de senos paranasales. Además, es otorrinolaringóloga con fellow en rinoplastia, cirugía facial y rinosinusología, impartido por la Sociedad Venezolana de Rinología y Cirugía Facial, donde también es miembro. Además, tiene un observership en México, avalado por la International Federation of Facial Plastic Surgery Society y también por la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Facial. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los oyentes de la W Radio. Gracias. Bueno, pues doctora, ahorita vamos a hablar sobre la rinoplastia, sobre todo la rinoplastia funcional, porque yo sí quiero que le expliquemos un poquito a los oyentes. Cuando uno dice es que me tengo que someter a una rinoplastia, la gente lo primero que dice es, ay, pero esa nariz tan bonita, ¿por qué se la va a operar? Pero resulta que no todo es estética. Hay algo detrás también de la estética y son los malfuncionamientos, pues con los que uno diría viene con defecto de fábrica. Quisiera que nos cuente un poquito, doctora, en qué consiste la rinoplastia y cuál es la diferencia entre la estética y la funcional. Bueno, claro que sí. Contarles que la rinoplastia la dividimos en dos grandes grupos, que es la rinoplastia, por supuesto, estética, que se hace con fines estéticos, que es para mejorar la forma, los contornos y el tamaño de la nariz, y la rinoplastia funcional, que se hace evidentemente para mejorar la funcionalidad, la ventilación nasal. Y tenemos, que es pues lo que a mí más me gusta realizar, que es de mis cirugías favoritas, la rinoseptoplastia funcional. Es una cirugía que suma la mejoría de la digamos que de la ventilación o de la funcionalidad, pero además que nos genera cambios estéticos que generalmente pues lo que van a hacer es armonizar no solamente la nariz, que es el centro de la cara y tiene muchísima importancia en nuestra presentación, sino que además pues la persona va a generar mejoría en la ventilación nasal. Aquellas personas que sufren de ronquidos, de obstrucción nasal, que respiran con la boca abierta, son temas que a veces pensamos que la persona ronca pues porque duerme mal o está mal acomodada, y a veces es un tema que no solamente tiene que ver con un problema obstructivo, sino que además la configuración de la nariz te genera una mala ventilación nasal. Por ejemplo, esas narices que se ven con la punta caída y que son como con una curva hacia abajo. Esas son narices que generan tensión nasal y que generan problemas para la ventilación nasal, y que generalmente lo ideal sería hacer una cirugía integral, es decir, mejorar la forma y la función. Doctora, si una persona tiene ronquidos o si una persona no respira bien o si todo el tiempo está respirando muy duro, ¿es una persona apta para hacerse una rinoplastia? Quiero decir, ¿el único procedimiento que le ayudaría realmente a matar el problema de raíz sería una rinoplastia? Pues tendríamos que evidentemente evaluar el paciente, evaluar no solamente las estructuras externas, porque obviamente uno, especialista en el tema, puede ver el paciente y saber que el paciente desde que entra viene por un problema que va a requerir un cambio en el aspecto externo de la nariz. Pero hay problemas que se pueden solucionar solamente con una septoplastia o una turbinoplastia, que son, son cirugías desde el punto de vista de la otorrinolaringología que van a mejorar la función y no cambiar el aspecto de la nariz. Esto sería una septoplastia o una turbinoplastia en el caso cuando el problema es obstructivo. También hay problemas a nivel de los senos paranasales, los pacientes que tienen problemas de sinusitis, de pólipos nasales, ya son otras cosas, ¿no?, que implican una afección en la ventilación nasal. O como por ejemplo los niños, por el tema de las adenoides, unas amígdalas grandes, esto también va a generar problemas en la ventilación nasal y que no va a requerir un cambio estético, ¿no? Mire, doctora, yo sé que, bueno, y usted también lo debe saber, que los ronquidos son una de las causas de divorcio, ¿no? Es más, mucha gente dice es que yo no me soporto un ronquido. Mire, yo tengo amigas que en verdad han estado al borde del divorcio por un ronquido. Y entonces al hombre, pues me imagino que uno también roncará. Lo que pasa es que con las mujeres nos hacemos las más finas, pero todo el mundo debe roncar. Sí. Entonces, a los hombres muchas veces les ponen a las personas que tienen apnea del sueño les ponen como el aparato de la apnea del sueño. Yo le quiero preguntar, si una persona que tiene apnea del sueño y que quiere arreglar su matrimonio y no quiere tener problemas, ¿se puede hacer una rinoplastia y esto le va a ayudar a destapar y a dejar de roncar? Sí. Sí, y hay criterios para eso. La apnea del sueño la clasificamos de origen
obstructivo y entran todos estos problemas obstructivos nasales e incluso de la faringe y la laringe, porque ¿qué pasa? Puede ser que el paciente tenga el tabique bien derechito, que tenga los cornetes bien, o sea, mejor dicho, que la corredera nasal esté permeable, pero tiene un cuello corto, es una persona que está pasadita de peso y de pronto cuando se acuesta obviamente se colapsa la vía aérea, y estas son las personas que son candidatas para el uso del CPAP, que no tienen criterios para una cirugía, pero digamos estos son los que van encaminados a un CPAP. Ahora, hay pacientes que roncan y resulta que llegan a la consulta y vemos que el tabique está desviado, que hay una hipertrofia de cornetes, que la configuración, que recibió un golpe o tuvo un traumatismo nasal, nunca se lo arregló, y resulta que esa es la causa de su obstrucción nasal. Y son pacientes que con la cirugía literalmente es una persona que cambia su vida, porque una persona que duerme bien, que tiene un sueño más reparador, que no se levanta con la boca seca o carraspeando, o que dormí con la boca abierta y ahora me duele la garganta. O sea, realmente son personas que la cirugía, y bueno, pues yo lo veo en mis pacientes, que la cirugía realmente les aporta mucho beneficio en su calidad de vida. Hoy estábamos hablando sobre la importancia de ir a un otorrino antes de hacerse una cirugía estética, porque muchas veces uno simplemente va donde el cirujano plástico, sí. El cirujano le dice, sí, muy bonito, así le va a quedar la nariz, pero el otorrino se salta ese paso del otorrino. ¿Qué tan importante es visitar antes un otorrino y después ir al médico estético? Bueno, yo les diría que es sumamente importante. Cuando tú te vas a operar la nariz es el centro de la cara. Tú tienes que ver que obviamente es una cirugía de mínima, digamos, precisión. O sea, algún detalle obviamente puede generar una asimetría y pueden ser notorios, ¿sí? Además, si un paciente tiene un problema obstructivo nasal, entonces nosotros como otorrinos vamos a mejorar de una vez el tema ventilatorio y el tema estético. ¿Qué pasa a veces cuando se realiza una cirugía netamente estética? Que pudiera ser que a veces manipulando esas estructuras generemos más adelante un problema obstructivo que el paciente no tenía y ahora sí lo tiene. Y es ahí cuando recurren al otorrino, y debe ser un otorrino que tenga la especialización en rinoplastia. ¿Por qué? Porque obviamente es una especialidad que se hace aparte. Entonces tampoco, o sea, si nosotros nos vamos a operar la nariz desde el punto de vista estético, tomemos la decisión de hacerlo obviamente con el especialista capacitado y diestro para esto. Porque si no, pudiera ser que esto nos genere eventualmente 1, 2 y hasta 3 cirugías adicionales para arreglar un problema que no se tenía, ¿sí? O que se pudo haber arreglado en una sola cirugía, como es el caso de la rinocectoplastia funcional, que además el diagnóstico evidentemente lo va a hacer un otorrino con especialidad en rinoplastia funcional y estética. Mire, doctora, acá nos escribe una oyente: yo nado y no puedo respirar por la nariz sino por la boca y me ahogo. ¿Debería acudir a un otorrino? Por supuesto, porque no es normal respirar por la boca. Ni niños ni adultos, no es normal. La respiración debe ser netamente nasal. Y entonces, en ese caso, si un niño tiene este tipo de problemas, ¿cómo, a dónde debe acudir y cuál sería el tratamiento? Porque también podríamos nosotros diagnosticar una rinoplastia para los niños, ¿o cómo funciona eso? No, en el caso de los niños generalmente son problemas obstructivos, son esos niños que roncan, que están con la boquita abierta y llega la mamá diciendo, mira, el niño me ronca, me duerme muy mal, se me despierta muchas veces en la noche, y son niños que también hacen apnea, pero ya la causa de ellos no va a ser un tabique desviado o una hipertrofia de cornete, a menos que haya un problema de traumatismo y se haya caído y se haya desviado el tabique. En este caso lo que tenemos que evaluar son las estructuras internas propias de los niños, que son las adenoides. Esta es una especie de amígdalas que está, como les digo yo a los pacientes, en la puerta trasera de la nariz. Cuando ella crece mucho, entonces el aire entra por la puerta delantera, pero no tiene puerta trasera por donde pasar hacia la vía aérea inferior. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño
abre la boca y es un niño que tiene que respirar con la boca abierta, por supuesto ronca en las noches y se enferma también de faringitis, amigdalitis. Estos niños, inicialmente, dependiendo de la causa, el tratamiento va a ser manejo médico, no todo es quirúrgico y hay que esperar obviamente los momentos y darle chance al tratamiento médico. Si ya esto está impactando en la calidad de vida del niño, del sueño, de su crecimiento, pues entonces en este momento se toma la decisión de hacer una cirugía, pero habiendo pasado obviamente por serios parámetros de tratamiento antes de, ¿no?, una cirugía. Tenemos a Diego en la línea. Doctora Diego, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, doctora, buenas tardes. Doctora, una pregunta. Yo hace como 10 años me operaron de la nariz, me cortaron los cornetes y me corrigieron la nariz unos milímetros a la izquierda, pero sigo roncando, ronco demasiadamente duro. Pero también toda la vida he sufrido de las amígdalas, entonces ahí sería bueno visitar el otorrino para hacer una cirugía reconstructiva, no sé, algo así. Gracias. Sí, claro que sí. Gracias por tu pregunta y suele pasar con frecuencia y es muy importante. Hay pacientes que se operan del tabique, pero lo que les decía yo, no solamente lo que va a ocasionar el ronquido va a ser tema de la nariz, puede ser un tema de la configuración de la faringe, de la laringe, la base de la lengua muy amplia, cuando estamos en sobrepeso e incluso problemas de reflujo que nos generan laringitis pueden generar esto. Entonces habría que hacerte un estudio que para nosotros los otorrinos es como el principal y es una nasofibrolaringoscopia. Es un estudio de una manguerita que entra con una cámara por la nariz, revisamos las estructuras nasales, llegamos hasta la faringe y la laringe y evidenciamos dónde está el problema obstructivo nasal, si es una apnea o un tema de ronquido de origen obstructivo. Y digamos que en ese momento podemos hacer el diagnóstico. Si él es una persona rinítica, si usted es una persona rinítica y no se ha manejado el tema de la rinitis, que congestión, estornudo, que los detergentes, el polvo, la tierra, le da alergia, entonces estos cornetes que se operaron hace 10 años, si no se le hizo el manejo a la rinitis, estos cornetes pueden volver a crecer y pueden volver a generar obstrucción. Entonces es importante saber todo este entorno de por qué sigue roncando para obviamente direccionar el tratamiento. Mire, doctora, aquí nos hacen una pregunta. A mi hijo de 5 años le van a hacer turbinoplastia y cirugía de extracción de amígdalas. ¿Qué cuidados especiales debo tener para estos procedimientos? Porque él es muy pequeño. Bueno, esto es una cirugía que realmente se hace en niños pequeños, no sé más o menos qué edad, pero incluso es una cirugía que desde los 2 años, si es necesario, absolutamente necesario, se está haciendo. Es para ayudar, obviamente, a mejorar la ventilación nasal del niño. ¿Qué cuidados debe tener? Es una cirugía que los niños, a pesar de que son chiquitos, ellos la toleran muy rápido. Ellos, la recuperación de ellos es más rápida que un adulto. Es prácticamente menos doloroso sacar una amigdalectomía en un niño que en un adulto. En un adulto puede ser más doloroso y tiene más complicaciones. En el niño, las recomendaciones es las primeras 48 horas y depende también de lo que diga el médico que te está operando, porque él es el que tiene, pues obviamente, la última palabra. Pero digamos que en mi experiencia siempre es unas 48 horas de dieta blanda, por supuesto no darle alimentos duros, darle muchas cosas frías como heladito, gelatina, que la gelatina no sea roja para que de pronto tú no te vayas a confundir con sangre y te vayas a asustar. Entonces, tenerlo tranquilo, viendo televisión, nada de estar saltando ni jugando, porque tú lo vas a ver que él a las 6 horas puede estar como si nada. Pero resulta que pues puede estar brincando y en ese brinco puede soltarse un puntico de los que se haya realizado. Entonces los cuidados sí son muy importantes y obviamente forman parte del buen pronóstico de una cirugía, así cuidarlo mucho para que no vaya a haber un sangrado, que es como lo que puede temerse de este tipo de cirugía de la amigdalectomía. Y tenemos a Jackson en la línea. Jackson, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar a la doctora Franco? Buenas tardes, gracias, muy amables como siempre, por toda la orientación que nos dan y nos ayudan en muchos de los casos referentes a nuestra salud. Doctora, es que yo tenía problemas de sueño y pues me hicieron una cantidad de exámenes, todos estos exámenes para determinar la apnea del sueño, entonces la polisomnografía, varios exámenes y finalmente se determinó que tenía pues muy leve, o sea, no ameritaba que utilizara el CPAP, pero sí que tenía una desviación en el tabique, una obstrucción que de pronto ameritaba para hacer una corrección y
y mejora la respiración. Pero entonces de pronto otro médico me dijo, mire, yo no le sugiero que se haga eso porque de pronto es más perjudicial lo que se va a hacer que lo que de pronto vaya a solucionar. Y bueno, sucedieron muchas cosas finalmente estando un día listo para cirugía, ya preparado, canalizado con la bata, y nada, que sale la cirujana y me dice que tenía un problema con un paciente, entonces no me podían operar. Y dije, yo no me opero. Pero entonces alguien me decía, sí, es que va a respirar mejor, entonces queda uno con esa inquietud que uno no sabe qué hacer. Muchísimas gracias por tu intervención. Claro que sí, mira, cuando es un problema leve, muy generalmente va a ser un tema obstructivo, y fíjate que a ti te dijeron que era porque había una desviación del tabique, probablemente hipertrofia del cornete, o sea que era netamente obstructivo. Como era leve, muy probablemente la cirugía en manos expertas te va a generar, por supuesto, que mejoría en el sueño, disminución del ronquido, pero pues obviamente es una cirugía que tiene que ser hecha, como te decía yo, en manos expertas. Entonces, bueno, si de pronto el doctor te dijo que de pronto no era necesario, que a lo mejor no sé, digamos, él ya te está viendo, él sabe qué tan desviado está el tabique, cómo están los cornetes. Yo siempre genero en los pacientes como ese tratamiento médico previo a una cirugía para que sean ellos los que de pronto digan, mira, sí me coloqué el tratamiento, pero pues yo no veo mejoría, o de pronto, a ver, cuando tengo el tratamiento mejoro, pero cuando no, entonces pues igual, entonces yo no quiero tener tratamiento toda la vida. Entonces, como que el paciente mismo va tomando la decisión de decir, yo no quiero estar toda la vida en esto, me quiero operar y quiero una solución un poco más permanente. Entonces, digamos que yo sí te diría que retomes el tema, porque esto de la ventilación nasal es vital. O sea, si nosotros no nos oxigenamos bien, todo este tema de la apnea del sueño viene con otras cosas. Empiezan a haber problemas cardíacos, taquicardia. Son pacientes que pueden generar, incluso cuando hay una apnea severa, en tu caso no, porque pues te dijeron que era leve, pero cuando es severa incluso son pacientes que generan muerte súbita. O sea, que la apnea genera un paro y esta hipoxigenación puede generar, digamos, cosas o consecuencias un poco más severas. También pérdida de memoria, la persona no se concentra. O sea, la oxigenación es importante. Si nosotros no nos ventilamos bien, pues entonces evidentemente nuestras funciones, y nosotros empezamos a ser menos funcionales en nuestras actividades, en nuestra labor. Hay personas que ya a esta hora de la tarde, si no durmieron bien, entonces empiezan a dormirse en una silla, se quedan dormidos, de pronto tienen cansancio, no rinden igual. Es importante, obviamente, si nos oxigenamos bien, a la hora de dormir también vamos a tener un sueño reparador, y esto obviamente es vital para nosotros, para un buen funcionamiento. Entonces creería yo que es bueno que sí retomes el tema y que te des una oportunidad, porque de pronto la cirugía te puede beneficiar mucho. Ahí está Jorge en la línea. Jorge, adelante. Buenas tardes, doctora. Es que yo sufrí un accidente hace año y medio y sufrí fractura de los huesos propios de la nariz. Y entonces, como he sufrido de rinitis alérgica, entonces a veces yo creo que el ronco y estornudo mucho. Entonces yo quisiera pedirle el consejo a la doctora si es necesario pronto la cirugía o qué me sugiere. Bueno, lo primero que te digo es que por supuesto que deben haber, que pueden haber dos patologías sumándose, ¿sí? Un tema es la rinitis, y ser rinítico, le digo yo a mis pacientes, es como una prima hermana del asma, ¿sí? O sea, la rinitis no la operamos, la rinitis la manejamos médicamente y con control ambiental, que es lo más importante. ¿Sí? ¿Me preguntas? Bueno, pues doctor, ajá. Bueno, entonces continúo. Y el tema obstructivo es algo muy diferente. Entonces, a este tema obstructivo, que puede ser consecuencia de una rinitis, y por eso hubo aumento de los cornetes y se desvió el tabique porque se frotaba mucho la nariz y pequeño fue creciendo, entonces la nariz torcida, todo esto se suma. Pero el manejo de la rinitis no es quirúrgico, y obviamente un tabique desviado no lo vamos a enderezar con ningún spray nasal ni con un antialérgico, eso se le debe dar un manejo quirúrgico. Entonces es importante saber que puede ser candidato para las dos cosas. Bueno, pues doctora, le queremos agradecer por haber estado aquí en el programa. Díganos dónde la pueden contactar los oyentes que quieran tener un contacto con usted o una cita.
Bueno, tengo mi número de agendamiento que es 312-520-7372. Por ahí pueden contactarme a agendar. Mis redes sociales que son doctora, es decir, dra.taily, Taily es THAILY, ORLI,